Muy buenas noches, amigos, cuando son las 20:29 del día 18 del 12. Bueno, pido disculpas porque mi voz no es tan como siempre, ¿no? Estoy, como habéis notado, bastante afónico, pero bueno, fiel a mi cita con todos vosotros porque, bueno, pues es lo importante para mí. Pues aquí estoy, presto y dispuesto a compartir un rato excelente con mi querida amiga Loli Moya Jimeno, que hace años que no hablamos. Sí ¿Cómo que es estás, verdad. Loli? Buenas Sí. noches. Pues muy bien, Antonio. Aquí, pues eso, esperando compartir este ratito con todos vosotros. Y muy bien, la verdad es que muy bien, contenta, a pesar de todo lo que ha pasado estos días, que sabes que tú y yo nos pusimos en contacto cuando pasó lo de la Dana y yo he estado constipada como tú, muy enfadada con todo lo que ha sucedido y con todo cómo se ha ido de alguna manera. Pues es que no sé ni qué palabra ponerle, porque, vamos, que estamos todos un poquito enfadados y de ahí Sí, los constipados. la verdad es que no es para menos. Eh, Sobre todo por los engaños que están habiendo por todo el mundo. Porque la verdad Pues es que sobre hay todo engaños por porque todo. nos hemos sentido desamparados, Antonio. La palabra es desamparados y nos hemos sentido abandonados, traicionados, engañados. Y yo soy apolítica, de que esto no tiene nada que ver con política, pero ha sido así. Ha sido una catástrofe muy gorda y de momento sigue todo igual. Es como que parece que aquí no haya pasado nada, sí que se va avanzando poquito a poco, pero siguen habiendo, lo sé por mi pareja, que mi pareja ha sido un afectado, sigue habiendo agua, sigue habiendo barro, siguen estando todos los comercios, a la gran mayoría de los comercios cerrados sin ayuda ninguna, familias desesperadas que no tienen ni para comer, hay familias sin luz, hay familias sin agua todavía. 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 Y bueno, hay cortes de luz, claro, hay cortes de agua, y hay gente que se ha quedado sin casa. Y como mi trabajo, sabes que son las terapias, pues por suerte, por desgracia, he tenido que hablar con muchísimas personas que lo han perdido todo y ha sido muy duro para mí también. De ahí mi constipado, Antonio. Ahora ya estoy bien, gracias a Dios, pero sí. Bueno, me encantaría, Loli, que hicieras una breve descripción tuya a nivel un poco quién eres tú, por qué Ujú. haces lo que haces, qué esperas tú conseguir para un mundo más mejor. Eh, Quisiera que me dijeras quién es Loli Moya Jimeno en esencia. Bueno, pues voy a contar un poquito mi biografía, Antonio. Eh, Yo desde chiquitita o desde joven he sido canalizadora. Tú sabes que me conociste como, pues como canalizadora, vidente y más otras más cosas, pero la vida me ha ido llevando a querer saber por qué me sucedía todo esto. Entonces me metí un poquito más en la parte científica, averiguando cómo funciona nuestro cerebro, porque al final es él el que nos hace comunicarnos con toda esa dimensión que otras personas no son capaces de ver, pero que realmente lo tenemos todos los humanos. Entonces, he pasado de ser una persona muy espiritual, y cuando digo muy espiritual es, para mí es ser una buena persona conectada con los demás, intentando hacer todo el bien que puedas, que no tiene nada que ver con saber muchas cosas, sino un padre de familia puede ser muy espiritual y una persona que tenga mucho conocimiento de lo que se cree que es la espiritualidad no ser nada espiritual. Entonces, para mí ser espiritual es ser buena persona. Y, y bueno, mi paso por la vida ha sido un poco eso, ¿no? El empezar con la espiritualidad, sentir cosas, saber que hay otro tipo de visión, de ver la vida de una manera diferente, a querer tener más conocimiento y decantarme por empezar a estudiar cómo funciona nuestro cerebro. De ahí que ahora mi trabajo es hipnoterapeuta y bueno, y otras tantas cosas, pero principalmente es cómo funciona nuestro cerebro, porque al final es el que conecta con todo lo demás. Es el que me hace sentir emociones, es el que me hace ser quien soy al final. Un compendio de muchas más cosas, claro, porque está también mi alma, mi espíritu que está ahí y que está conectado también conmigo y con mi cerebro, porque al final todo está en tu parte consciente, subconsciente e inconsciente, que es lo que yo trabajo.
¿realmente sabemos cómo funciona el cerebro? ¿Tenemos una idea, el común de los mortales, de cómo funciona el cerebro? ¿Y qué nos puede enseñar saber cómo funciona el cerebro? Pues mirad, yo creo que sabemos muy poquito de cómo funciona el cerebro. A nivel científico, de cómo está compuesto, pues sí, tenemos una idea de, pues, cómo es, sus medidas aproximadas, el que tiene diferentes partes, sus neuronas, sus células, o sea, todo lo que compone de alguna manera un cuerpo físico y su cerebro. A ver, buenas bendiciones noches a todos. Buenas noches, Salomé. Pero realmente es un puro desconocido, porque yo creo que de toda la capacidad que tenemos, Antonio, de poder hacer tantísimas cosas con nuestro cerebro, lo desconocemos completamente. Solamente creo que tenemos yo que sé, una capacidad muy chiquitita de poder saber hacia todo lo que podemos llegar. No tenemos Eh, ese conocimiento exacto. Has hablado de la parte consciente e inconsciente. A ver, explícanos eso, por favor. Pues mira, es muy sencillo. La parte consciente, para que lo entendamos todos, es lo que tú y yo estamos haciendo ahora, Antonio, hablando, comunicándonos, siendo conscientes de lo que estamos haciendo. Luego está nuestra parte subconsciente e inconsciente, que yo digo que van unidos de la mano, que es esa parte irracional que está dentro de cada uno de nosotros y que al final es la que hace que tu vida sea de una manera u otra, porque tú crees que tienes el control, pero solamente controlamos un 5%, un 6, un 4, poquito más. El otro 94, 95% es nuestro inconsciente y al final es él el que hace que tu vida sea de una manera u otra. Ahí están, pues eso, todas las programaciones guardadas que no solamente son tuyas. Tú ya sabes que venimos también pues con unas herencias familiares. Venimos también de otras vidas, el que crea en otras vidas, por supuesto. Y venimos con una información incluso de la barriguita de mamá y todo eso se guarda en ti. Y todo eso va a hacer que tú seas de una manera u otra. Antonio, Sí, que lo no te sé, lo sé. ahora. Sí, lo sé, lo sé. Es que no quiero hablar demasiado. Eh, Lo sé, no por puedo eso hablar estoy demasiado, yo. mejor dicho, no puedo hablar demasiado. Escúchame, ¿hasta qué extremo influye esa parte inconsciente en nuestra vida? Totalmente toda nuestra vida, Antonio. El inconsciente es, como te decía, es que rige todo al final. Porque tú conscientemente crees que eres la reina del mambo, pero realmente el que es el rey es tu subconsciente. Porque toda la programación, como he dicho antes, está en ti, está en tu inconsciente y es el que elige incluso la ropa que te vas a poner, aunque tú creas que no es así. Elige los olores que te gustan, elige el inconsciente, es el que lo elige todo. Bueno, o casi todo, pero que lo elige, menos ese 5, 6% o 4%. Bueno, en este caso yo seré el rey del mambo, no la reina del El mambo. rey del mambo. Bueno, vale, Así es. vale, vale. No, eso es una broma. Sí, sí, esa palabra la utilizo yo siempre con mis Sí. clientes, ¿eh? Le Ah. digo, y ahora te vas a sentir como la reina o el rey del mambo. O sea que, Oye, Loli, el- la hipnoterapia. A ver, cuéntame qué beneficios, qué es la hipnoterapia y sobre todo qué beneficios tiene. pues mira, la hipnoterapia, te voy a decir primero lo que no es la hipnosis, porque así lo vamos a entender. Porque la gente se piensa que la hipnosis es entrar en un trance en el que pierdes la conciencia y no te enteras de nada. Y es justo todo lo contrario. Cuando estás en estado de hipnosis, estás más despierto que nunca. Para que te hagas una idea, imagínate que tú vas en el coche y tú vas conduciendo. ¿No te ha pasado, Antonio, que llegas a un lugar y dices, no sé cómo he llegado hasta aquí porque iba pensando mil cosas? Pues estabas en estado hipnótico. Estás cocinando, estás viendo una película, estás en estado hipnótico. Eso realmente es estar en otro estado de conciencia, pero realmente estás completamente despierto. Lo que yo, por ejemplo, sí que hago en las terapias, cuando vamos a hacer la hipnosis, es cierra tus ojos. ¿Por qué decir cierra tus ojos? Porque se puede hacer también una hipnosis verbal, se pueden hacer de muchas maneras, porque al cerrar los ojos tus sentidos es como se van mucho más hacia adentro y ahí es como que tú puedes trabajar mucho mejor con la persona, porque vas más directa
al subconsciente. La hipnosis realmente a lo que te ayuda es a poder llegar a esa parte que es ese 95% que tú no llegas conscientemente. Y en un estado de hipnosis en el que tú te relajas y sobre todo tú quieres que la persona que te está haciendo hipnosis te haga hipnosis, porque si tú no quieres, o sea, si la persona no quiere, tú no puedes hacer nada con la persona. No puedes controlar a nadie como se piensa la gente o puedes dominar la mente de nadie. Eso es mentira, eso son cosas que, pues te digo yo que eso no funciona así. Tú tienes que estar muy predispuesto para que te Eh, hagan Eso es hipnosis. el show televisivo, ¿no? Pues es el show, Exacto. es el Eso show. es hipnosis pues, de espectáculo, que está muy bien y a mí me divierte muchísimo, pero no es la hipnosis terapéutica, para nada. ¿En qué te ayuda la hipnosis? Yo te voy a hablar para que tú no hables mucho, ¿vale, Antonio? ¿En qué te ayuda la hipnosis? Pues mira, cuando por ejemplo tienes un trauma, porque un trauma, por ejemplo, como lo que han pasado muchas personas que han vivido lo de la Dana en este momento, que están viniendo aquí, situaciones que se te desbordan, que tus emociones se desbordan porque son momentos en los que tu vida corre peligro, porque realmente ha habido muchas personas que lo han vivido y lo han visto así. Y digo esto porque es lo más cercano en este momento. Pues de alguna manera eso te genera tal ansiedad en tu cuerpo, porque se te dispara el cortisol, se te dispara la adrenalina, se te dispara todo, y si tú te sigues manteniendo en ese estado, pues llega a generar ese trauma. Bueno, no, el trauma se genera exactamente igual, aunque no se dispare en el tiempo, porque claro, tu vida ha estado en juego y ahí estamos. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando la persona viene aquí, que viene en un estado de ansiedad, en un estado de descoloque, un estado ¿qué va a ser de mi vida en este momento? Porque hay personas que lo han perdido todo, Antonio. Porque si tienes problemas en el trabajo, se te puede trabajar de una manera. Si tienes problemas en la pareja, se te puede trabajar de otra manera. Pero cuando una persona ha perdido familiares, ha perdido su casa, ha perdido su medio de vida y lo ha perdido todo, como ha pasado aquí en Valencia con miles y miles y miles de personas, eso genera un trauma. Un trauma que en el tiempo habrán personas que en este momento estarán con la adrenalina alta todavía intentando solucionar cosas porque la mente funciona así y todavía no se han dado cuenta exacto de qué es lo que le va a venir después. Y cuando la mente para, ahí es cuando viene esa ansiedad y viene ese sentimiento de ahora qué voy a hacer con mi vida. Ya es cuando empieza el pánico, el miedo. Porque eso te ha generado ese trauma. A ver, ¿a quién no le genera un trauma? Si sucede algo así como ha sucedido aquí en Valencia. Yo, sí, te tengo que decir, no te voy a dejar hablar, Antonia, así te curas la garganta. Yo te tengo que decir que yo lo he pasado muy mal en estas sesiones que tuve las primeras semanas porque eran cosas muy dramáticas y que de alguna manera a mí me han hecho entrar también en rabia, en enfado, con el cortisol disparado. He estado muy enfadada, de hecho me constipé por todo eso. Porque mi mente, por muy racional que sea y por mucho que quiera verlo desde fuera, yo no puedo verlo desde fuera. Porque al final las personas que se sientan ahí enfrente son parte de mí, Antonio, y su sufrimiento es el mío. Y lo que han vivido también forma parte de mi vida. Entonces yo lo he vivido desde un muy duro, ha sido muy duro. He llorado mucho con los clientes, no me ha dado vergüenza, ¿eh? Yo me he puesto a llorar con ellos porque las emociones hay que sacarlas. Si tú no sacas las emociones y las vives en ese momento y las puedes incluso abrazar a la persona en ese momento que estás sintiendo esa emoción de miedo, de pánico, de incertidumbre, pues ¿qué tipo de humana sería yo? Ya te digo que he llorado con ellos y no me da vergüenza decirlo, ¿eh? Porque al fin y al cabo yo soy terapeuta, pero ante todo soy un ser humano y además un poco paz. Espera, eso. Lo sé, lo sé. Mm. Escúchame, Lori. eh, ¿Qué terapias haces tú? Vale, yo soy sobre todo hipnoterapeuta, pero para ayudarme en muchas mis terapias también constelo con mis muñequitos, con mis Playmóviles. ¿Por qué con los muñecos? Porque con los muñecos yo saco el inconsciente a la mesa. Yo trabajo con niños también. Un niño no sabe expresar lo que le está pasando, no sabe decirte lo que siente, no sabe lo que es la ansiedad,
no sabe lo que es el miedo, bueno, siente el miedo, pero no sabe por qué siente ese dolor en el pecho o que se le encoja el estómago, no sabe lo que eso significa. Y con los muñecos sí que puede de alguna manera con ese lenguaje, a través de ellos, comunicarse conmigo jugando y yo puedo averiguar muchas cosas. Tienes en silencio, Antonio. Está en silencio. Sigue, por favor. Ah, que siga, que siga. Pues eso, que es otro tipo de, que uno, esa terapia, uno esa terapia con la hipnosis, porque al final es complementaria, es hablar con el subconsciente, porque es la forma más bonita de poder llegar a la persona. Ahora es que no te veo, Antonio, y es como que me quedo aquí un poco como parada. De todas formas, como Antonio se ve que tiene que hacer alguna cosa, iba a decir, si no hablo con José Manuel o con Salomé, lo tienes eso, ahora. Como estoy tan constipado, pues tengo mucosidad, ¿no? Entonces tampoco era Normal, no te preocupes, gratificante Antonio. poder hacerlo aquí, ¿no? Eh, Vamos a ver. Luego también Sí. sigo hablando. Oye, cómo han vivido los niños la situación esta de la circunstancia que están pasando muchos valencianos? Pues mira, los niños se recuperan mucho más rápido que los adultos. Y si tienen la suerte de tener padres que de alguna manera se lo hacen ver de una manera un poco más natural y entendiendo que no tiene que tener miedo, que están a salvo, que no pasa nada, que no hay que tener apego a las cosas, a los juguetes, que volverán a tener otra serie de cosas en la vida, pues lo llevan un poquito mejor. Pero sí que es verdad que los adolescentes lo llevan un poquito peor, Antonio, porque se les ha parado la vida, porque han tenido que dejar de ir al colegio, por ejemplo. Los niños también, pero como adolescente lo vives de otra manera, lo vives de una forma un poco más traumática. No puedo ver a mis amigos, no puedo salir a la calle está llena de barro, está llena por lo menos las primeras semanas. No me puedo juntar con mis amigos, no hay transporte para poder llegar a juntarme con la gente que quiero, no puedo ir al instituto, no sé cómo voy a funcionar en el colegio porque está todo como está. Los niños, los adolescentes lo viven de otra manera, muy diferente. ¿Cómo le explicas a un niño o a un adulto que no hay que tener apego a las cosas cuando lo ha perdido todo? Es que hay que tener miedo, hay que tener miedo, Antonio. El miedo es algo que realmente no es algo malo. El miedo está ahí en nuestro cerebro instalado para poder sobrevivir a muchas cosas. El miedo te permite vivir. Lo que sí que hay que saber es parar al miedo, enfrentarse al miedo, pero quitar el miedo es imposible, porque el miedo va a estar ahí siempre. Es una emoción que tenemos. Y aparte de que es una emoción que tenemos desde que nacemos y desde el principio de los tiempos, es que nos ayuda también en momentos. Imagínate que el miedo te hace salir corriendo en un momento de peligro o hace que se dispare la adrenalina para que tú puedas afrontar una situación, por ejemplo, como que te venga una ola de agua y si no tienes esa adrenalina o ese miedo que te quedas parado pues, o sea que es bueno, el tener miedo es bueno. Lo bueno es saber afrontar ese miedo y saber parar un poco ese miedo. Eso es lo bueno. Oye, antes has dicho que haces hipnosis y haces también constelaciones familiares. ¿Cómo es la conjunción de ambas cosas y cómo es sanadora es ambas cosas? Fíjate, hago constelaciones familiares, pero también constelaciones contigo misma, con tus yoes. Claro, porque cuando yo hago una constelación en particular con una persona, si yo veo después de la entrevista, porque primero tú haces una entrevista a la persona y si veo que puede ser algo familiar, sí que podemos trabajarlo con los muñecos a nivel constelación familiar, a constelación sistémica. Pero si yo veo que es algo, por ejemplo, que es más de la persona que... Imagínate que hay una desvalorización muy grande, que puede venir también a nivel árbol, a nivel familiar, pero primero lo trabajo con ella y luego ya se van viendo más cosas. Entonces lo que hago es sacar muñecos que representan, por ejemplo, la autoestima, la desvalorización, la creencia limitante, los miedos, pues depende de cada persona. Pero mi trabajo yo no solamente son las constelaciones familiares, trabajo más con las constelaciones de tus yoes, que constelo a tu propia persona, que la familiar.
No sé, no sé, ahora. Me temo que no me he explicado. Te pido disculpas por la voz. Tranquilo, tranquilo. No, yo me refería un poco cómo de sanador es unir la constelación junto a la hipnosis. Es decir, Pues la fusión de ambas cosas. es el todo, Antonio, porque cuando Ahora tú bien, vas a nivel inconsciente y tú le ayudas a ver a la persona con los muñecos dónde está colocado, por ejemplo, papá, dónde está colocado mamá, dónde hay un hueco, un vacío, dónde hay algún trauma que viene transgeneracionalmente impuesto, imagínate abortos, muertes, asesinatos incluso. ¿Sabes lo que te quiero decir? Todo eso. Pues lo trabajas viéndolo, porque además el 80% de la capacidad mental tú lo haces observando. Y al observar tú puedes trabajar muchísimo mejor con el inconsciente porque él ya ha tomado, digamos, esas fotografías, primero viendo la situación de la constelación y luego la trabajas ya a nivel hipnosis, yendo con el paciente, pues llevándolo, por ejemplo, primero a su árbol, luego siendo consciente de lo que ha pasado en su árbol y luego liberándose de esa carga también y colocándola en el lugar que le corresponde. Imagínate, pues mamá tiene que ir al lado izquierdo, papá tiene que ir al lado derecho, tus hermanos exactamente van colocados aquí, tus abuelos van detrás, o sea, es una colocación, pero ya lo haces, primero lo haces materialmente con los muñecos para que su cerebro observe lo que está ocurriendo y luego yo lo hago a nivel hipnosis, que es donde entras en su subconsciente, que realmente es ahí donde está la programación. Ahí están donde están los miedos, las creencias y todo lo que a lo mejor ni siquiera es de la persona, sino que es impuesto. pero y si ya lo unes junto con la PNL, ya ni te cuento, ya. Claro, el PNL, ten en cuenta que lo que haces es ayudar a la mente a reprogramarse. Imagínate que tú tienes mucho miedo a algo para enfrentarlo, pues yo lo que hago es en ese momento hacerte un anclaje, ¿no? Si tienes, imagínate yo misma, cuando tengo que hacer una charla, me tengo que poner en un instituto, porque como yo soy una niña muy tímida de pequeña, muy introvertida, me ha pasado ponerme en un instituto, ir a hacer una charla y de repente ponerme a temblar y a tartamudear y decir, ¿por qué me está pasando esto? Porque esa programación estaba guardada en mí, ese trauma estaba guardado en mí y se refleja. Entonces, ¿qué pasa? Que como tú ya lo sabes, porque lo principal es ir conociéndote a ti misma, no pasa nada, no sientes vergüenza, lo dices en el momento, dices, oye, me está pasando esto, es una reacción de mi subconsciente, pero tranquilos que la charla va a continuar y voy a poder seguir con todo esto. ¿Qué fórmulas tú utilizas cuando te pasa eso? ¿Qué fórmulas aparte de la que has... El anclaje, por ejemplo, el anclaje, que eso es PNL, imagínate que yo te digo, te hago llevarte a un estado de conciencia de relajación, que es donde tú te sientas cómodo, seguro, y te digo, por ejemplo, aprieta tu puño de la mano derecha. Entonces tú estás respirando y estás apretando en ese momento tu puño de la mano derecha, sintiendo esas emociones, sintiendo, visualizando ese momento de paz, de tranquilidad. Y entonces yo te digo, cuando estés en un momento de estrés, aprieta tu puño de la mano derecha y el anclaje no solamente es una vez. Si tú lo haces durante 21 días mínimo, durante el día, pues dos, tres veces, el cerebro lo coge como una conducta aprendida y tú en el momento apretas tu puño, tu inconsciente ya directamente te lleva a ese estado. Pero para eso has tenido que hacer, como digamos, un pequeño trabajo. ¿Sabes lo que te quiero decir, no? Y ahí se hacen los anclajes y ahí reprogramamos. Reprogramamos la mente de la persona. Es igual que cuando hacemos hipnosis regresiva. Vamos al síntoma. ¿Dónde sucedió todo esto? Entonces lo que hacemos es cambiar lo que esa persona guardó en su mente, el recuerdo que ella guardó traumático de alguna manera y le damos una connotación completamente diferente. ¿Y por qué funciona la hipnosis también? Porque tu cerebro no reconoce lo que es verdad de lo que es mentira. Él simplemente reconoce lo que estás viendo, lo que estás sintiendo y lo que en ese momento estás guardando como programación en tu mente subconsciente. Por eso se pueden superar muchos traumas y muchas cosas a través de la hipnosis y hacer mucha reprogramación en tu subconsciente. vamos a ver. Bueno, ahora vamos a ver una cosa que al margen un poco de la situación especial de Valencia, imagínate que, que yo, por ejemplo, por no decir José Manuel, pierdo el curro. Mi mujer me deja.
el banco me embarga la casa, el coche se me rompe. O sea, una situación ya tela, ¿no? Es decir, ¿cómo podemos ayudar a una persona en una situación tan extrema o en situaciones un poco parciales? Me encantaría que me dijeras eso para darle cierta Pues utilidad a ese espacio. Pues mira, No sé si en la eso, pregunta... sí, 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 la Vale, pregunta es perfecta y te la puedo explicar porque por suerte, por desgracia, la vida me ha llevado a experimentar muchas cosas, entre ellas perder mi negocio, perder mi casa y perder mi rumbo en mi vida sentimental, todo en un globo. Por eso sé que puedo decirle a la persona, lo primero, vamos a ver en qué momento estás, cómo te sientes y tranquilo, que de esta situación se sale. Y eso que te dicen que no hay que empatizar tanto con la persona que tienes enfrente y no contar cosas de tu vida privada, pues yo te digo que viene muy bien cuando tú le dices, no te preocupes, yo he estado en esa misma situación y te puedo asegurar que yo no lo he aprendido en la universidad, que yo no lo he aprendido en libros, sino que lo he aprendido en mi propia vida y a través de estas herramientas sí que se puede salir. Porque lo he vivido en mis carnes. Si no lo hubiera vivido en mis carnes, no podría explicarlo de esa manera. Igual que sé lo que es un ataque de pánico, sé lo que es estar con una enfermedad muy dura y salir de ella gracias a hablarte con otro lenguaje. Pues eso, las experiencias que te da la vida. Antonio, yo estoy aquí como terapeuta no porque sea la gran maravilla de las maravillas, sino porque en el fondo yo he venido aquí a sanarme a mí misma gracias a los demás, porque los demás son los que me ayudan a mí a ayudar, o sea, los que me ayudan a sanarme a mí misma, porque al final todos somos uno. una pregunta y después sigues con eso, por favor. ¿Por qué venimos a esta vida? A sanar cosas y tú has sanado las cosas que tenías o las estás en ello. Y después me sigues explicando, por favor. Es que te he entendido mal lo último, Antonio. Perdóname. Normal. Te preguntaba. Bueno, sí, sí, sigue hablando, por favor. ¿El qué, el qué? No, que sigas lo que estabas diciendo, por favor. Ah, lo que estaba diciendo. No, ahora mismo ya me he perdido el Ah, rumbo, pues yo también. Ahora he perdido el rumbo. me estabas hablando de la situación esa extrema en la cual una persona pierde el rumbo. Lo principal es que la persona, Antonio, se conozca. Si la persona se conoce, y ya no solamente a nivel psicológico, personal, sino a nivel espiritual, que conozca también de dónde viene, de dónde procede, que conozca su árbol, que conozca sus ancestros, que conozca las memorias de dolor que pueda venir arrastrando de otras vidas, de sus ancestros también, qué sucedió en la barriguita de mamá, que pueda traer ese tipo de circunstancias a tu vida, porque al final... Yo digo que todo está como programado, ¿no? Que no está pasando nada por casualidad, que la casualidad no existe, siempre hay una causalidad. Y cuando tú vives la noche oscura del alma, es porque, para mí eso es la noche oscura del alma, cuando lo pierdes todo, es porque tienes que romper con todo lo aprendido, con todos los valores, con todos los principios, con toda la forma en la que te educaron, con la religión incluso que te educaron, con todo lo que has aprendido, porque realmente al final tienes que cambiar todo eso para poder renovarte y poder empezar a vivir de otra manera. Y te lo digo porque yo lo he hecho. O sea, yo no soy la misma persona ahora que hace 20 años, Antonio, ni tengo los mismos valores, ni las mismas creencias. He aprendido a quererme porque el no querernos, también la desvalorización, hace que enfermemos muchísimo. Sobre todo hay enfermedades autoinmunes como el lupus, que yo lo he tenido, a causa de esa desvalorización que yo le doy gracias también, porque al final todo lo que tú eres, todo lo que has vivido, todas esas experiencias que te han hecho pasarlo tan mal, hacen ser quien eres hoy en día. Bien, bueno, Estás que no puedes hablar. Lo tienes en silencio, Antonio. sí lo sé, es que lo tengo que estar quitando para intentar no hablar demasiado. Estás haciendo un esfuerzo esta noche increíble y eso dice mucho de ti. Muchas gracias. Quiero. Escúchame, sí, sí, sí me encantaría que me dijeras esa noche oscura del alma, es decir, el autoconocimiento.
pedir ayuda a los demás, ¿no? Pero ayuda real, ¿no? O sea, personas que te puedan decir, que te puedan compartir cosas de verdad, ¿no? Es decir, no el típico comentario que esto ya pasará, ese tipo de cosas que sabes tú que hace más daño que otra cosa, ¿no? Exacto. Entonces, ¿cómo tú podrías afrontar esta situación? ¿Cómo se podría afrontar más esta situación para que esta persona, esa noche oscura del alma que está pasando, y por otra parte, ¿cómo sería un poco el hecho de cuando una persona conoce un poco el sentido espiritual de lo que está pasando, cómo vive la situación? Pues mira, para mí, Antonio, lo principal es la aceptación. Y cuando digo aceptación, no digo resignación, porque cuando yo me resigno a algo, estoy ya siendo la perdedora de algo, porque me estoy resignando a algo que me hace daño, que me hace sufrir. Cuando tú aceptas la situación y te das cuenta de que no podría suceder de otra manera, yo en mi caso, por ejemplo, porque llevo un recorrido espiritual de muchísimos años, pero las personas que a lo mejor no tienen ese nivel espiritual y que no entienden lo que les está pasando, lo principal que les tienes que enseñar es a aceptar esa situación y no a verlo como un castigo, porque ahí también existe la culpa y el miedo. Antonio, cuando aparece en personas la culpa y el miedo, porque siempre es mi culpa, me ha pasado porque podía haberlo hecho de esta manera, podía haberlo hecho de la otra. No, es que nunca podría haber sucedido de otra manera. Al final todo es como que todo está hilado. Y esa culpa es lo primero que le tienes que quitar a la persona, porque si se ha separado, la culpa es mía porque a lo mejor no lo he hecho bien. Si he perdido la empresa, la culpa es mía porque a lo mejor no lo he hecho bien. Eh, la culpa es algo que es lo primero que tienes que empezar a trabajar con ese cliente. Y el miedo. El miedo, ¿por qué? Porque tú te vas al futuro, Antonio, te vas al pasado a culparte o te vas al futuro a pensar qué va a ser de mi vida, cuando lo principal es soltar y confiar. Eso es una de las cosas que yo enseño en Hoponopono. Cuando yo doy un curso de Hoponopono, lo primero que enseño es suelta y confía y ponte en manos del universo, que el montón de herramientas que tienes en tu mente van a abrirse en el momento que tú sueltes y confíes, porque tu vibración va a cambiar. Cuando tú estás en la culpa, estás en el miedo, estás viviendo una situación muy complicada, tu vibración baja. Y al bajar tu vibración, tú sabes que somos energía. ¿Qué vamos a traer a nuestra vida? Situaciones que nos hagan sentir más miedo, más culpa y más situaciones dolorosas. Si yo subo mi vibración, lo que va a ocurrir es que todo va a empezar a cambiar sin yo hacer nada, porque voy a vibrar de otra manera. Pero para todo eso lo primero es aceptación. Que no es fácil, ojo, que no es nada fácil aceptar una situación, por ejemplo, una pérdida de un hijo, o una enfermedad muy dura. Claro, no es fácil aceptar eso, pero tienes que enseñarle a la persona cómo hacerlo. Y tienes que enseñarle primero que suelte esa culpa que le ha llevado a sentirse así, porque al final lo que hace que tú te sientas mal y te sientas en ansiedad es ese miedo y esa culpa. Es enseñarles a cómo controlar todo eso. Las personas que participaron ayer hablaban de la aceptación y me dijeron una frase que me encantó. Aceptación sin resignación y con actitud. Es que Es que me encanta la la frase. actitud es principal. O sea, la actitud que tú tengas ante una situación, Antonio, imagínate dos personas que están viviendo la misma situación y para una es algo traumático y que no supere y para la otra es como una superación, ¿no? Algo que, una experiencia que estoy viviendo para poderme superar a mí mismo. Entonces, el cómo tú actúes ante todo eso, tu actitud va a ser lo esencial para que tú superes cualquier cosa que aparezca en tu vida en ese momento. Es tu actitud. Tú te puedes quedar, porque cuando te dice Hoponopono, por ejemplo, suelta y confía, no te dice quédate en una silla y espera. No, porque si tú no actúas, las cosas no van a venir a ti. Tú tienes que empezar a caminar, tienes que empezar a buscar soluciones, tienes que empezar pues eso, a moverte y a no quedarte quieta en tu zona de confort, porque la zona de confort es lo peor que hay para una persona. Cuando yo digo zona de confort, la gente dice zona de confort que es confortable. No, ni mucho menos. La zona de confort muchas veces es la zona de un sufrimiento extremo, pero tienes tanto miedo a salir de esa zona de confort y tienes tanto miedo a no soltar esa culpa que te hace estar ahí, que te hace quedarte ahí, 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 ahí. Eso es.
la zona de confort, que para nada es confortable. Loli, bueno, Salomé, muchas gracias por el comentario. Loli, yo francamente no me encuentro demasiado bien Lo y sé, lo sé. lamento decirte que vamos a dejarlo aquí. Sí, lo Sí. haremos en otra ocasión, que pueda estar más fluido mentalmente y sobre Yo todo, sé que estás haciendo un esfuerzo grandísimo, Antonio, y yo te lo agradezco y vale la pena que te acuestes, que descanses y te tomes algo y que te cuides, porque si no te cuidas tú, no te voy a cuidar yo. Tienes que cuidarte. Claro, muy bien. Pues te agradezco de corazón, te agradezco de corazón. Fíjate que no me sale ni siquiera el nombre, porque no solo es también la parte física, sino también la parte emocional, ¿no? claro, La parte emocional exacto. que influye. Pues te agradezco de corazón, Loli, tu participación. Te agradezco de corazón tu comentario. Muchas gracias. Gracias, Un gran Salomé, abrazo. gracias, Antonio, gracias, José Manuel. Y cuídate muchísimo, porque lo principal es lo que tú estás haciendo. Primero tú, y luego lo demás estará bien. Muchas gracias. Chao. Adiós. Chao. Adiós.